Buenas, por aquí José, director de negocios de coaching, infoproducción y consultoría. Y hoy traigo un tier list de los mejores funnels, en mi opinión, bajo también mi propia experiencia, digamos. Pero también he de decir un pequeño inciso antes de nada, y es que todos los funnels funcionan. Bueno, hay algún caso en algunos nichos en específico que algún funnel en particular no te va a convenir absolutamente nada. Pero por más de que veas todo el marketing de no, tienes que hacer este funnel porque es mejor que este, y después al otro diciendo no, tienes que hacer este porque es mejor que este, la realidad es que todos funcionan prácticamente en todos los casos, quitando algunos matices que voy a hacer justamente en este vídeo. Entonces, realmente elige con el que te sientas más cómodo y, y con el que te guste más trabajar, literalmente. Sí es cierto que algunos son más fáciles de escalar que otros, y sí es cierto que algunos tienen unas limitaciones que otros no. Pero a día de hoy, si estás empezando a vender, no te centres tanto en eso, sino céntrate en el que más se adecua a tu situación y el que más te guste. ¿Ok? Dicho eso, vamos a empezar. El primero, voy a decir el BSL Funnel, ahora que está siendo polémico porque están saliendo tanta gente criticándolo. Y bueno, aquí voy a hacer, ya tenemos uno de los primeros matices. Si hablamos de BIZOP o de B2C, lo pondría en D. Básicamente BIZOP, Business Opportunity, vendes una oportunidad de negocio, por ejemplo, si eres trader y vendes a personas que tienen un trabajo normal y para que dejen el trabajo gracias al trading, por ejemplo. Ahí no te recomiendo para nada un BSL Funnel, o sea, lo podrían D. O si eres B2C, por ejemplo, si vendes un programa de fitness, lo mismo. Este funnel no lo recomiendo para nada, los costos son muy caros y como te digo, si estás en alguno de estos nichos, los márgenes van a ser muy bajos y tampoco te creas el cuento de que simplemente te grabas unos anuncios y los dejas corriendo mientras que la gente entra al BSL y listo. No, tienes que renovar creativos cada semana, igual que en orgánico tienes que grabarte cada semana, pues aquí te tienes que grabar los creativos directamente. Entonces, si estás en B2C o en BIZOP, lo pondrían de. Ahora aquí ya tenemos uno de los primeros matices y es si haces B2B y sobre todo si es B2B muy anichado. Voy a poner un ejemplo. Vendes a bufete de abogados de España crecer a X facturación con Meta Ads. Bueno, ahí te lo pondría en A, incluso entre A y S. ¿Por qué? Porque si tú empiezas el BSL Funnel hoy, en una semana puedes ya estar vendiendo. Eso para empezar. Entonces te da liquidez muy rápida y puedes llegar a tener buenos costes. Y por otro lado también lo puedes escalar bastante. ¿Ok? Ahora, no es la única manera de vender, aunque si estás muy anichado. Pero bueno, lo pondría en una plus en este caso. Entonces lo voy a poner más o menos aquí porque como te digo, están los matices esos. Según tu caso puede ser A plus o puede ser D. Y después, bueno, en cuanto a márgenes, como digo, va a depender totalmente del nicho. Cuanto más anichado, mejores márgenes puedes tener con el BSL Funnel. También va a depender de qué tan bueno seas haciendo los creativos, qué tan bueno seas haciendo el propio BSL, qué tan bueno seas haciendo la landing. Pero bueno, tienes un montón de cosas para mejorar si estás haciendo este funnel y un montón de cosas para escalarlo. Entonces, bueno, ya hay gente haciendo más de 300.000 por mes, por ejemplo, con un BSL funnel. Entonces, bueno, ¿es posible? Sí, están estos matices. Bueno, y lo que no he comentado es que también voy a evaluarlos un poco en cuanto a dificultad para escalar, no solo en cuanto a facilidad para hacerlos y cuán rentables puedan ser, sino también en cuanto a dificultad para escalar el BSL Funnel, como digo. Si eres el caso de que vendes B2B, tienes bastantes posibilidades de escalarlo y es un buen funnel. Ahora pasamos a los DM Ads, un funnel de DM Ads. Y esto también tiene bastantes matices. Lo primero, antes de nada, hacer solo DM Ads no lo recomiendo para nada. Está muy limitado, literalmente. Sí lo puedo recomendar como complementario a si haces, por ejemplo, contenido orgánico. Que hagas contenido orgánico y tengas como complemento los DM Ads por cierta casuística, porque te funcionen bien. Porque, bueno, siempre te recomiendo primero centrarte en un funnel y escalarlo al máximo porque vas a tener menos complejidad. Pero en caso de que te funcione muy bien y lo quieras usar como complementario, está perfecto, pero como complementario. Y después la cosa que tienen los DM Ads es que hay en muchos nichos, realmente en muchos nichos, que los DM Ads, por más bien tarjeteados que estén, te llega a la mierda de la mierda. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Ahora hay algunos nichos, por ejemplo, como puede ser el caso del nicho fitness, que los DM Ads funcionan muy bien. Entonces, por eso mismo lo voy a poner entre B y C realmente también, porque, como te digo, si eres un nicho en el que funcionan y lo quieres usar como complementario, puede ser incluso un A, pero si eres un nicho en el que no funciona, o incluso, aunque te funcione, solo haces esto y no lo haces como complementario, por eso lo voy a poner al final aquí.
básicamente. Te recomiendo que lo hagas como complementario, no como funnel único. Y después, bueno, en cuanto a facilidad para escalar, sí que los puedes escalar de muchas formas porque puedes testear un montón de ángulos distintos. Además de los ángulos puedes testear los enfoques, además de los enfoques puedes testear los formatos. Entonces, bueno, también tiene bastante posibilidad de escalarlos, pero también dentro de todo son un poquito impredecibles algunas veces. Entonces, bueno, por eso mismo lo pongo entre B y C. Pasamos a orgánico. Solo orgánico, es decir, solo subir contenido orgánico, no hacer ningún tipo de campaña de tráfico al perfil ni nada. Lo voy a poner en A. No, lo voy a poner entre A y B realmente. Ahora también cuando te enseñe uno de los que quedan aquí te voy a explicar por qué. Pero bueno, la cosa que tiene orgánico a largo plazo sin duda es el mejor de todos. La creas una marca. Si de repente te tiran la campaña de meta, sí, obviamente si estás escalando estos funnels ya en términos grandes vas a tener cuentas de backup, etcétera, etcétera. Pero es algo que vas a tener siempre, pase lo que pase. Si de repente dejan de funcionar los anuncios, vas a seguir teniendo tu cuenta, vas a tener tu marca realmente. Entonces, es que hagas el funnel que hagas, te recomiendo que hagas orgánico, porque incluso, por ejemplo, si haces BSL funnel y lo complementas con orgánico, los costes del BSL funnel o sea, se te van a hacer mucho más reducidos. Así solo tienes un perfil con 10 vídeos. Entonces, orgánico es algo que te recomiendo sí o sí. Sí que, por ejemplo, si empiezas de cero, es un proceso. No vas a empezar a vender desde el día uno, vas a tener que ir escalándolos, por eso lo pongo entre A y B y no lo pongo en S, y ahora te voy a explicar el que pongo en S, por qué lo pongo en S. Entonces, bueno, orgánico, así o sí, realmente te recomiendo que hagas orgánico, a no ser que eso sea el servicio B2B más anichado de la historia, que orgánico no te va a ver nadie, pero incluso ahí te recomiendo hacer orgánico, porque cada vez es más posible hacer orgánico por más anichado que sea. Y después lo puedes complementar con el BSL Funnel, como digo. Entonces lo pongo entre A y B únicamente por la dificultad que tiene al principio, y después en cuanto a escalable es súper escalable, o sea, puedes hacer miles y miles y miles y miles y miles de dólares por mes, tienes un montón de cosas para mejorar, ángulos de los vídeos, formatos, es súper traqueable, aunque puedas pensar que no, es muy predecible cuando empiezas a entender bien cómo hacer contenido, entonces lo pongo sin duda aquí, después las historias, realmente orgánico muy potente. Y bueno, no lo separo entre, por ejemplo, Instagram y YouTube. No quiero que el vídeo sea tan detallado, digamos, lo estoy haciendo un poco generalista para que lo puedas entender, pero bueno, y también YouTube es una muy buena opción. En resumidas cuentas, entre A y B. ¿Por qué entre A y B y no S? Por ejemplo, si estoy diciendo como que es la mejor manera, porque mejor incluso que solo orgánico es hacer orgánico con Follow Me Ads, es decir, con tráfico al perfil, básicamente. Em, Haces contenido orgánico, los vídeos que mejor funcionan, que más seguidores calificados te traen, barra agendas, barra ventas, les corres tráfico al perfil. ¿Por qué lo pongo en ese? Porque la única desventaja que tiene el orgánico, que es que vas más lento, sobre todo al principio, te cuesta más, lo solucionas con esto. Desde un principio va a haber algunos vídeos que te funcionen un poco mejor que otros, los vídeos outliers, digamos. Entonces vas a poder correr Follow Me Ad y ya te va a traer seguidores calificados desde un principio, no vas a tener que hacer todo ese proceso en el que prácticamente empiezas de cero. Eh, Súper fácil de escalar si encima corre Follow Me Ad, porque simplemente a los vídeos, como digo, que te traen seguidores calificados de forma orgánica, los vas a correr como Follow Me Ad. Una vez sepas qué ángulos son los que te traen eh, seguidores calificados de forma orgánica, vas a hacer esos ángulos más veces y vas a correrle Follow Me Ad directamente. Entonces, lo único malo que tiene el orgánico a secas, lo solucionas con orgánico con Follow Me Ad. Lo he querido separar, he querido hacer ese matiz, porque hay gente que corre solo orgánico y no corre Follow Me Ads. Entonces, bueno, y obviamente no tiene ningún sentido que corras Follow Me Ad si no haces mucho contenido orgánico, porque vas a correr siempre los mismos vídeos, ¿no? Esto lo recomiendo en el 99% de los casos. Estás haciendo lo que estás haciendo, te recomiendo que construyas este activo a largo plazo. Como digo, si hoy en día estás haciendo solamente BSL Funnel y estás en B2B, bueno, por ahí no es tan urgente esto, pero realmente a largo plazo te recomiendo que lo tengas. Va a ser un activo que tengas para siempre, y es el funnel que más funciona, por más de que todos funcionen como te decía al principio, es el que mejor funciona a día de hoy y sobre todo el que te da más seguridad a largo plazo, a día de hoy. Y después, por último, tenemos los lanzamientos. Yo no soy nada fan personalmente de los lanzamientos, no me gustan, y lo digo después de haber hecho un lanzamiento con un ROAS por más o menos por 13, un ROAS por 13 en cuanto a los ads, y después si hablamos de CAC, es decir, el coste total, incluyendo setter, closer, cualquier tipo de gasto operativo en software y todo eso, un CAC de por cada dólar eh, unos 7 barra 8 dólares, o sea, un retorno muy, 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 muy alto. O sea, no es que los lanzamientos tengan retornos bajos, al contrario, tienen retornos súper altos, pero primero, no puedes hacer
muchos lanzamientos al año, puedes hacer quizás 3 al año, depende un poco de la marca, 2, depende un poco de lo que vendas, pero no puedes hacer muchos lanzamientos. Es un estrés tremendo en esos 3 meses. Es un poco como, sí, está muy bien porque trabaja durante esos meses que hace el lanzamiento y después no, pero a mí, por mi forma de trabajar, no me gustan nada, depende de esos 3 lanzamientos que hagas en el año, 2 lanzamientos, incluso hay personas que hacen uno al año, entonces dependes al 100% de eso, te queman demasiado. Para mí, o sea, no me gustan nada, 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 nada. No digo que estén mal, puedes hacer lanzamientos y que te vaya muy bien, como digo, puedes tener retornos muy altos, es más, hay gente que hace lanzamientos muy buenos, pero a mí personalmente, como digo que esto es algo personal, a mí no me gustan nada y encima menos aún lo recomiendo si eres principiante. No sé, casos muy puntuales. Sobre todo si quieres hacer un lanzamiento alguna vez y después ya vender Evergreen para siempre. Pero no lo recomiendo, la verdad. Lo pongo en D, no lo recomiendo, no me gusta nada. Lo puedes hacer sí, pero tiene bastante desventaja. Entonces, bueno, ese sería un poco mi top. Vídeo simple, vídeo sencillo. Espero que te haya dado un poco de claridad. Si por ahí estabas dudando, si por ahí estás haciendo varias cosas a la vez, te recomiendo que te centres en orgánico y follow me ads. Si eres un negocio B2B muy anichado, bueno, métele al BSR Funnel. Si eres un negocio, por ejemplo, como coaching fitness, bueno, por ahí le puedes meter a orgánico con follow me ads y a la vez meter DMAD complementario, aunque solo con orgánico y follow me ads te puede ir bien. Y lanzamiento no te lo recomiendo nunca. Así que nada, espero que te haya dado un poco de claridad y eso sería todo. Un saludo.